Hola, ¿cómo estás, criatura verbal? Yo soy Eric y hoy me dio la gana hablarte de ciencia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Sci-Fi. Y no es cualquier episodio de Sci-Fi, es un episodio especial porque van a pasar dos cosas importantes el día de hoy. La primera es que es el último episodio del año, entonces probablemente es la última vez que nos escuchamos en este 2025 y si me estás poniendo atención, quiero agradecerte por asignarme parte de tus recursos atencionales y estar asignando algo de tiempo a escuchar un poquito sobre ciencia. La segunda cosa importante es el hecho de que el episodio de hoy, más que un episodio informativo, un episodio divulgativo, que sí lo es una pequeña advertencia que creo que te puede ayudar bastante y que literalmente te puede salvar la vida, sobre todo en estas fechas. ¿Por qué? Porque en estas fechas hay mucho consumo de sustancias, en estas fechas hay mucho descontrol, hay mucha alegría y eso hace que la gente no le preste tanta atención a las cantidades específicamente de alcohol que consume. Eso hace que muchas veces las personas tengan congestiones alcohólicas y algo interesante y algo que quizá nunca te contaron es que muchas de estas cosas tienen que ver con aspectos psicológicos, tienen que ver con la conducta de las personas y no necesariamente con un mal funcionamiento del hígado o con la sustancia que estás consumiendo. Te lo voy a contar el día de hoy, espero que te puedas quedar, espero que te sientes, lo disfrutes, pero antes te quiero contar una historia que tiene que ver con esto. Esta historia es sobre un amigo, el primo de un amigo llamado Eric, que en algún punto de su vida le llamó la atención todo lo que implicaba aprender a discriminar entre distintos tipos de uvas al momento de relacionadas con los vinos. Y le interesó aprender a discriminar qué uvas había de qué forma, qué vino tenía ciertas características, qué se maridaba con qué y todo ese tipo de cosas. Al primo de mi amigo le pasó algo interesante y es el hecho de que un día fue a una fiesta y se dio cuenta de que podía probar el vino y lo toleraba en cantidades relativamente altas, es decir, no tenía que podía consumir mucho de eso sin ponerse borracho. Y entonces el primo de mi amigo se dio cuenta de que quizá, y solo quizá, había desarrollado cierta tolerancia al vino específicamente. Un buen día, o un mal día, por ahí del 2020, cuando todos y todas estábamos encerrados debido a la pandemia, el primo de mi amigo se acostó a ver un maratón de Avatar en su casa, se sirvió una copa de vino y se dio cuenta de que le pegó muy fuerte. Entonces empezó a preguntarse, ¿por qué? Yo podía tolerar mucho más que esto, ¿por qué ahora puedo tolerar menos? Y ni siquiera es una cantidad grande. Y entonces empezó a preguntarse el por qué bajo ciertas circunstancias podía tolerar cierta cantidad y por qué bajo ciertas circunstancias no. Resulta que hay una respuesta para esto, resulta que no tiene que ver con un mal funcionamiento del hígado, por ejemplo, de hecho tiene que ver todo lo contrario, con un buen funcionamiento del hígado, y resulta que por ahí en los años 80, un investigador de apellido Siegel realizó una serie de estudios, donde su estudio más famoso está publicado en Science, y descubrió un concepto denominado condicionamiento de tolerancia a las drogas. Si has escuchado los episodios, ya te hará clic la palabra condicionamiento y quizá ya sabes un poquito hacia dónde va esto. Si no, quédate y te lo explico. En el estudio que Siegel publicó en los años 80, en el estudio seminal, antes de echar a andar toda su línea de investigación, hizo algo bien interesante. Agarró 3 grupos de ratas y las dividió en 3 grupos. Grupo 1 vamos a llamarle grupo fiesta, grupo 2 vamos a llamarle grupo casa
y grupo 3 vamos a llamarle grupo control, ¿sí? En una primera fase, a las ratitas del grupo fiesta y a las ratitas del grupo casa les inyectó de forma intraperitoneal 5 miligramos de heroína. Literalmente heroína, para que las ratas se pusieran bien relajadas, ¿no? Se la pasaran bien. Las ratitas del grupo fiesta, después de inyectarles 5 miligramos de heroína, las puso en un contexto específico. ¿Qué significa esto? Las puso en una caja donde había luces, donde había sonidos, donde había vibraciones y había muchos estímulos específicos. Por eso es el grupo fiesta, porque las metió en una fiesta. Al grupo casa, después de inyectarles los 5 miligramos de heroína, las regresó a su casita, a la casita habitación con sus familias, y ahí se quedaron. Y el grupo control en esta primera fase no hizo nada, solo descansó. Aquí viene la parte interesante. En una segunda fase, al grupo fiesta le inyectó 15 miligramos de heroína, es decir, 3 veces más la cantidad que había consumido antes. Al grupo casa le inyectó 15 miligramos también, y al grupo control le inyectó 15 miligramos. Después de los 15 miligramos de heroína, al grupo fiesta las volvió a poner en la fiesta, en el contexto con luces, sonidos, vibraciones. Al grupo casa ahora las puso en el contexto fiesta, y al grupo control también las puso en el contexto fiesta. Es decir, los 3 grupos de ratas recibieron 15 miligramos de heroína, las puso en la misma casita donde había una fiesta, y adivinen qué pasó. El 96% de las ratas del grupo control, es decir, casi todas, murieron. Lamentablemente, murieron de una sobredosis de heroína. El 63% aproximadamente, más de la mitad de las ratitas del grupo casa, murieron de una sobredosis de heroína. Más de la mitad. Y solo el 27%, 30% de las ratitas del grupo fiesta se murieron. El 70% sobrevivió. ¿A qué se debe? ¿Por qué pasa esto? Esto es algo sumamente interesante y tiene todo que ver con lo que habíamos hablado del condicionamiento de tolerancia a las drogas, y tiene que ver con un concepto que Siegel propuso denominado homeostasis aprendida. Pero antes de que les explique por qué sobrevivieron las ratitas del grupo fiesta, cómo se relaciona esto con el primo de mi amigo llamado Eric, y cómo eso va a evitar que tengas una congestión alcohólica en estas fiestas, te voy a explicar qué es la homeostasis, ¿sí? Y si alguien está pensando en la palabra equilibrio, me va a hacer llorar. Por favor, dejen de usar esa palabra. Sé que muchas veces nos lo enseñan así, pero hay ciertos términos que se usan de manera distinta. Y en este caso específicamente, uno de los términos principales relacionados con la fisiología de las personas, de los humanos y de otros organismos, es el concepto de medio interno, que tiene que ver con las condiciones bajo las cuales pueden funcionar ciertos órganos, ciertos sistemas y ciertas partes de nuestro cuerpo. Este medio interno, que por ejemplo tiene que ver con ciertos fluidos, tiene que ver con ciertas cosas que producimos, con ciertos niveles de ciertas sustancias, debe mantenerse bajo ciertas condiciones constantes. Es decir, hay ciertas condiciones específicas bajo las cuales, si este medio interno no las tiene, empieza a fallar el sistema, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura. Debemos mantenernos a una temperatura constante para que no se empiecen a freír ciertas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si alguien sube a 40 grados, se va a morir. Y si alguien baja a 25 grados, su cuerpo empieza a tener problemas, ¿no? Si baja a 10 grados, se murió. Es decir, la temperatura tiene que estar a ciertos niveles. Lo mismo con la glucosa, lo mismo con el CO2, lo mismo con cualquier otra sustancia del cuerpo. En este caso, para mantener estas condiciones constantes, el cuerpo lo que hace es tener algo llamado retroalimentación negativa. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos mucho de algo, empieza a tener una respuesta del cuerpo para hacer lo contrario a lo que produce ese algo. O si tenemos poco de algo, el cuerpo empieza a emitir una respuesta
para empezar a producir ese algo. Se le llama negativa porque empieza a ser el efecto contrario a lo que sea que nos esté pasando. Ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando tenemos exceso de CO2 en el cuerpo, lo que hace nuestro cuerpo, o lo que hace el exceso de CO2, por ejemplo en la sangre, es el hecho de que empieza a excitar ciertas respuestas en los pulmones. Y eso hace que empecemos a respirar más rápido y más fuerte. ¿Para qué? Para empezar a deshacernos del exceso de CO2 en la sangre. Eso es retroalimentación negativa. Tengo mucho CO2, ese exceso de CO2 excita ciertas zonas de mis pulmones y yo empiezo a hiperventilar. ¿Para qué? Para sacar ese CO2. ¿Por qué? Porque tiene que estar a niveles constantes. Porque tiene que estar a ciertos niveles bajo los cuales mi sangre puede funcionar bien. De hecho, cuando hay mucho CO2 en la sangre, cuando hay poco CO2 en la sangre, se genera algo denominado alcalosis, que tiene que ver con que cambia el pH de la sangre, hay vasoconstricción y empieza a dejar de irrigar sangre a ciertas áreas, específicamente hacia la cabeza. Por eso cuando estamos teniendo un ataque de pánico y estamos hiperventilando, nos empieza a doler la cabeza, empezamos a sentirnos mareados y demás. Pero eso lo dejamos para otro episodio. Si quieres que hagamos un episodio sobre los ataques de pánico, déjalo en los comentarios, dale like, comparte, dile a mucha gente que me exija y me regañe por no hacer un episodio de ataques de pánico. Pero bueno, retroalimentación negativa. Mi cuerpo responde de cierta forma contraria a la que había respondido para tener ciertos niveles descompensados de cierta sustancia en el medio interno de mi cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo un poquito más habitual del día a día. Yo me como un Blizzard de chocolate extreme, de esos de Dairy Queen. Yo tengo un rush gigantesco de glucosa y entonces mi páncreas empieza a lidiar con eso. ¿Qué hace? Empieza a producir insulina. ¿Para qué? Para que la glucosa se capte en los tejidos y entonces disminuya la glucosa de la sangre. Porque la sangre necesita cierto nivel de glucosa para funcionar, cierto nivel de CO2, cierto nivel de hierro, cierto nivel de todas las cosas. Entonces cuando me como un Blizzard de chocolate extreme, mi páncreas empieza a hacer lo necesario para que esa glucosa se capte en los tejidos y la sangre esté bien. ¿Sí? Es decir, en resumidas cuentas, si yo tengo mucho de algo, mi cuerpo hace lo contrario para que eso baje. Si yo tengo poco de algo, mi cuerpo hace lo contrario para que eso suba. Y volver a ese nivel de condiciones más o menos estables es lo que denominamos homeostasis. ¿Sí? Ahora, ¿por qué homeostasis aprendida? ¿A qué se refiere Siegel cuando habla de homeostasis aprendida? Si recordamos, en nuestro primer episodio, el cuerpo tiene un sentido arácnido, ¿cierto? Tenemos la capacidad de anticiparnos a cosas. Tenemos la capacidad de responder antes de que una amenaza llegue, antes de que algo ocurra y antes de que muchas cosas salgan mal. Entonces, cuando bajo ciertas circunstancias consumimos cierta sustancia, nuestro cuerpo tiene una respuesta de retroalimentación negativa para regular los niveles de lo que sea que esa sustancia haya alterado y recuperar la homeostasis. Pero, cuando consumimos cierta sustancia bajo ciertas circunstancias de forma sumamente regular, entonces nuestro cuerpo aprende y comienza a anticiparse. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el estudio de Siegel, 5 miligramos de heroína en el contexto fiesta, 5 miligramos de heroína en el contexto casa y grupo control descanso. ¿Qué ocurre con las ratitas del grupo fiesta? Aprenden que bajo esas circunstancias, bajo la fiesta, su cuerpo va a recibir ciertos niveles de heroína. Y eso implica que empieza a hacer lo necesario para deshacerse de esos niveles de heroína, para reducirlos a niveles que el cuerpo pueda tolerar y buscar la homeostasis de nuevo. Grupo casa, lo mismo, pero aprendió a hacerlo en su casa. El cuerpo aprendió que en su casita es donde se drogan esas ratas. Entonces, cuando esas ratitas entran a su casa, el cuerpo empieza a anticiparse y a intentar procesar la sustancia. Grupo control nada porque descansó. Aquí es donde viene la parte más interesante y más peligrosa. Cuando al grupo fiesta le triplicas la dosis y lo pones en el contexto con los estímulos que anticipaban la presencia de la heroína,
está un poco más protegido. ¿Por qué? Porque su cuerpo empezó a procesar o a tener las respuestas de retroalimentación negativa necesarias para lidiar con la heroína antes de que la heroína fuera consumida. Eso implica que cuando recibió su dosis 3 veces mayor, no le pegó tan fuerte, porque ya estaba preparado el cuerpo. El grupo casa murieron más de la mitad de las ratas. ¿Por qué? Porque aprendieron a hacer esto mismo pero en su casa, no en el contexto fiesta. Y el grupo control murieron casi todas las ratas porque nunca se habían expuesto a esto. Es decir, el cuerpo aprendió a anticiparse al consumo de la sustancia y por lo tanto empezó a emitir las respuestas de retroalimentación necesarias para lidiar con esa sustancia antes de que la consumieran las ratitas. Por lo tanto, las que se expusieron a los estímulos asociados con la sustancia las procesaron bien. Las que se expusieron a estímulos nuevos no lo procesaron tan bien y las que nunca se habían expuesto la procesaron terrible y murieron todas las ratas, ¿no? Casi todas. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad, no? Vamos a ponerlo de esta forma. Imagínense que cada que es Navidad, yo me pongo a escuchar mi disco de Luis Miguel y me zampo una botella de tequila. Navidad, Luis Miguel, tequila. Navidad, Luis Miguel, tequila. Navidad, Luis Miguel, tequila. ¿Qué va a pasar? Siempre que yo me tome mi tequila, el hígado va a empezar a trabajar. ¿Para qué? Para metabolizar el alcohol que acabo de consumir y para poder recuperar la homeostasis. ¿Sí? Va a tener ciertas respuestas de retroalimentación para bajar los niveles de alcohol en la sangre y que yo vuelva a ser una persona decente al día siguiente, ¿no? Ya que haya pasado por toda la cruda. Aquí es donde viene la parte interesante. Si yo hago esto con frecuencia, cada que escucha a Luis Miguel, mi hígado, como Mr. Increíble, se pone su antifaz y dice a trabajar. Y empieza a tener todos los procesos de retroalimentación antes de que yo beba tequila. Eso implica que yo pongo Luis Miguel, mi hígado empieza a responder de forma condicionada y cuando yo me tomo mi primer shot de tequila, no me pega. Porque mi hígado ya estaba listo. Pasó directamente a la parte de metabolizarlo antes de siquiera de que yo lo consumiera. Y aquí es donde viene la parte más peligrosa. Eso me da la ilusión de que ahora soy más tolerante al tequila. Y eso va a hacer que beba más. Y eso va a hacer que entrene más mi respuesta condicionada. En teoría, si siempre bebo escuchando Luis Miguel, no debería haber ningún problema. El problema es que si yo, por ejemplo, triplico la dosis de tequila y me voy a otro contexto distinto, por ejemplo, ahora ya no estoy escuchando Luis Miguel, ahora estoy escuchando Belanova, me va a dar una congestión alcohólica. ¿Por qué? Porque no es que yo fuera más tolerante al tequila, es que mi hígado aprendió a responder antes de que yo lo consumiera, de forma condicionada. Pero dado que Belanova no es un estímulo condicionado, entonces mi hígado no está listo. Mi hígado no tiene esa respuesta anticipatoria o ese sentido arácnido activado porque no están los estímulos que le indican que es momento de trabajar. Y si yo me zampo una dosis 3 veces mayor de tequila, adivinen qué va a pasar. Congestión alcohólica, ¿sí? Y vamos a morir. ¿Qué recomendación te puedo dar este fin de año, esta última semana del año, para que 1, puedas disfrutar al 100 con tus familiares, 2, no mueras de una congestión alcohólica? Pues te puedo recomendar que si vas a beber, hazlo en el mismo contexto donde siempre lo haces, o bebe en todos los contextos posibles para que siempre tu hígado esté anticipado y pueda tolerar dosis mayores. No te creas, bebe con moderación, ¿sí? Esa es la recomendación que siempre le daré a las personas. Lo que sea que vayan a consumir, háganlo con responsabilidad. Y si de pronto están consumiendo algo y sienten que no les pega, tengan cuidado. No necesariamente implica que ahora sean más tolerantes a esa sustancia. Puede ser que cierta canción navideña de Luis Miguel está fungiendo como estímulo condicionado, le está diciendo a su hígado que trabaje y está buscando la homeostasis antes de que ustedes siquiera se estén dando cuenta, ¿sí? Vamos a cuidarnos mucho, vamos a pasarla bien y
Espero que todos y todas tengamos un excelente fin de año, ¿sí? Les deseo lo mejor. Les deseo que el 2026 las cosas salgan muy 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 bien en sus vidas. Y también les deseo que en esta última semana del año disfruten al máximo a toda su familia, a todos sus amigos, que disfruten de las cosas que tienen, porque la vida es corta y las cosas se acaban. Entonces, algo importante es aprender a apreciar las cosas que tenemos ahorita que podemos. Pásensela muy bien, denle like, suscríbanse, recomiéndele a todo el mundo este episodio para que nadie muera de una congestión alcohólica y nos vemos pronto. Específicamente nos vemos el siguiente año. Ok, este es un Anchor y es el último Anchor del fin de año y me gustaría recomendar en este caso 3 cosas. ¿Para qué? Para que tengan algo que hacer en vacaciones, para que puedan asociar ciertas de las cosas que les voy a recomendar con algunas de las cosas que hablamos en este episodio y sobre todo para ayudarnos un poquito a disfrutar un poco más de la vida y cerrar de forma muy feliz este año. La primera, quizá no es tan alegre, pero tiene que ver con el episodio, me gustaría recomendarles el libro The Ghost in the Addict, justamente de Siegel, que es el que realizó todos estos experimentos de condicionamiento de tolerancia a las sustancias. En este libro, de forma sumamente divulgativa, de forma sumamente entendible, es un libro escrito para personas que no necesariamente se dedican al ámbito de la salud. Explica varias de las cosas que explicamos en este episodio. Y explica por qué, por ejemplo, en algunas sustancias es más fácil condicionarlas que otras, por qué, por ejemplo, es tan difícil dejar de fumar, por qué se dan las congestiones alcohólicas y todo este tipo de cosas. Échenle un vistazo si les interesan estos temas y sobre todo si les interesa la relación entre los principios de aprendizaje, las leyes del comportamiento y el abuso de sustancias. La segunda cosa que me gustaría recomendarles es un libro que leí este año. Creo que es sumamente popular, creo que fue un bestseller y se puso de moda en algún tiempo, no lo sé. Pero a mí personalmente me gustó mucho, sobre todo porque comulga con muchos aspectos de la vida, en muchos aspectos de la vida comulga conmigo. Y es el libro de Midnight Library o La Biblioteca de la Medianoche, escrito por Matt Haig, o Haig, no sé cómo se pronuncia. Pero este libro me parece particularmente bonito y sobre todo muy fácil de leer. Yo lo leí como en 3 o 4 días. Es súper sencillo, escrito de forma muy simple y está hecho para enviar un mensaje a las personas. Matt Haig es un tipo que estuvo luchando con la depresión por mucho tiempo, fue a terapia y su vida mejoró, pero no sin un costo, y no necesariamente un costo que pudiéramos considerar como malo o grave o lo que sea. Y es el hecho de que por ahí, si en algún punto alguno de ustedes o alguna de ustedes le ha cruzado por la cabeza la idea de la vida no tiene sentido, a Matt Haig en su libro y en muchos de los libros que escribe retoma esta idea, pero de una forma de la cual varios filósofos ya la han hablado, y es el hecho de que podemos abordar esta situación de 2 formas: la vida no tiene sentido o la vida no tiene sentido. Matt Haig elige la segunda y en este libro, de forma sumamente bonita, se plantea la pregunta: ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de volver a vivir una vida distinta? Y una distinta y una distinta. Y gran parte de la moraleja de este libro es probablemente lo mismo. Y eso no necesariamente es malo, porque quizá eso es lo que hace bonita la vida. El hecho de que siempre van a pasar cosas horribles, nunca va a tener sentido, y eso no tiene por qué ser un problema. Quizá eso es lo que lo hace bonita, y quizá parte importante de ser feliz está en disfrutar estas pequeñas cosas, de las cuales no nos podemos librar, ¿no? Échenle un vistazo. Si alguien está pasando por un momento oscuro de sus vidas, lea esta novela, le va a gustar. Tiene un mensaje que quizá le puede ayudar.
y sobre todo busca ayuda profesional, que es algo que siempre les voy a recomendar. Porque este libro va muy ad hoc con el fin de año, porque la moraleja principal está en disfrutar las pequeñas cosas. Y esta última semana del año, pues, toca disfrutar, ¿no? De lo que nos queda, de lo que tenemos, y toca aferrarnos a ello, porque la vida dura poco, ¿no? Es efímera y hay que ser felices. Y la tercera recomendación que me gustaría hacerles es hace años, por ahí de 10 años más o menos, creo que más, hice una tradición con un amigo donde cada fin de año publicamos una playlist con las canciones que formaron parte del soundtrack de nuestro año. Publicamos las canciones y explicamos el por qué esa canción importa. En el 2015 hicimos top 15, en el 2016 top 16, 2020 top 20 y así la hemos llevado. La realidad es que no sé si este año haré un top 25, quizás sí porque me gusta el número, pero de que haré un top, haré un top. Entonces me gustaría recomendarles que intenten hacer lo mismo. Algo interesante de la música es que es un estímulo muy fácil de percibir, por lo tanto es fácil hacer asociaciones con ella y por lo tanto evoca muchas respuestas condicionadas en las personas. Eso significa que si tenemos o si asignamos un poquito de tiempo a recordar qué canciones fueron importantes para nosotros en este año, pues nos vamos a dar cuenta de que en el momento en el que le damos play, nos transportan a ese momento específico, bueno o malo, parte de la vida. Y eso es importante, eso es valioso, porque nos recuerda todo lo que vivimos. Entonces, me gustaría, como tercera recomendación, recomendarles a ustedes que intenten hacer una playlist de las canciones que formaron parte del soundtrack de su año. Y me la pongan en los comentarios. Si varias personas me las ponen, les prometo yo poner mi playlist. Y si no, pues no pasa nada. Es algo en lo cual podemos asignar el tiempo. Estamos de vacaciones algunas personas, así que vale la pena hacerlo, ¿no? Bueno, van 3 recomendaciones. Va una advertencia para que no mueran de una congestión alcohólica. Y va los mejores deseos que les pueda dar para este fin de año. Espero que lo pasen muy bien. Gracias por escucharnos. Y sobre todo, gracias por recomendar este podcast a cada vez más personas. Parte del por qué se hace esto es porque a mí personalmente me interesa que más gente se entere que la psicología tiene una parte sumamente científica y no solo es divertida, que sí lo es, también salva vidas. Entonces, pásenselo a todas las personas que quieran, suscríbanse, denle like y pásenla muy bien en fin de año. Nos vemos.